Bienvenidos a este homenaje a Eliseo Diego, el poeta cubano, que hace muy poquitos días, el 1 de marzo, se cumplieron 20 años de su muerte, ¿no? Entonces, en esta tarea que estamos empeñados en el Centro de Arte Moderno de tratar de mantener la memoria de los autores, ¿no? Porque la verdad que el mundo corre tan vertiginosamente que muchas veces nos olvidamos de autores que son importantes. Entonces, si bien Eliseo Diego, por supuesto que es un autor consagrado, siempre recordarlo y homenajearlo, como tantos otros, creemos que está muy bien. Y la primera parte de este homenaje que le hacemos tiene que ver con la presentación de un libro. Ustedes saben que nosotros somos editores de ediciones artesanales, con tirada limitada, numerada y demás. Y hoy presentamos este libro que se llama Entre la dicha y la tiniebla y otros poemas manuscritos, porque nos parece que es interesante ver la forma de trabajo, ver la grafía de los diferentes autores, ¿no? Entonces, como dice el título, se trata de poemas manuscritos. El libro está formado por alrededor de 30 facsimilares, exactamente en el tamaño y con las características que él los escribía, de diferentes poemas de Diego, ¿no? Y en lo cual se puede ver, digamos, la forma de trabajo, las correcciones, las sucesivas versiones que el autor le da a un texto trabajándolo hasta llegar a la versión definitiva, o la versión que va finalmente a imprenta, para que además se pueda hacer esa comparación o ese análisis, si se quiere. Hay, por supuesto, un cuadernillo en donde se transcriben letras de imprenta la versión final de los poemas, ¿no? Entonces se pueden ir viendo los diferentes pasos de este proceso. Se trata de una edición realizada en forma totalmente artesanal, solo de 100 ejemplares, firmados y numerados por el editor, y hemos incorporado también 2 fotos que tienen que ver con la vida de Eliseo Diego. Aquí está Eliseo con su esposa Bella García Macruz y sus 3 hijos, Fefe, Lichi y Rappi, que eran las formas que nos llamaba, y esta es una foto de Eliseo Diego. Y la hemos incorporado aquí porque muchos de estos poemas están dedicados a sus hijos o a su esposa y demás. Y recién, como comentaba Inga, en realidad no hemos querido darle una encuadernación de tipo formal, sino más bien la de una carpeta, ¿no? Que uno ata, como podría ser la carpeta que podría haber tenido él guardados estos originales manuscritos. Así que, cumplido con esto, quiero agradecer yo a Josefina de Diego, su hija, que es la que nos ha brindado esta posibilidad y nos ha dado el material como para poder trabajar en este libro. Ella vive en Cuba y en este momento se encuentra de viaje en México, con lo cual no puede estar presente por razones obvias hoy aquí, pero ha querido mandarnos unas pequeñas palabras escritas que yo voy a leer ahora para ustedes, antes de comenzar con la parte de escuchar, por un lado, la voz de Eliseo diciendo sus poemas, y por otro lado la voz de Hilda Fuchs leyendo sus textos. Y Josefina o Fefe de Diego mandó estas palabras, que dice: palabras por los 20 años de la muerte de mi padre Eliseo Diego. La tristísima tarde del martes 1 de marzo de 1994, hace ya 20 años, murió mi padre, el poeta cubano Eliseo Diego. Vivíamos por aquel entonces, de forma temporal, mis padres, mis hermanos y yo, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, en un apartamento que se encontraba en una calle con un lindo nombre, la calle Amores. Los médicos cubanos nos habían advertido que mi padre tenía un pronóstico de vida corto. Sus pulmones estaban desbaratados por el cigarro y ya muchos años antes su corazón le había enviado la primera señal de peligro. Pero le habían concedido el Premio Internacional de Poesía Latinoamericana Juan Rulfo, que fue una de las alegrías más grandes de su vida, y había decidido pasarse una temporada en ese hermoso país donde tanto lo querían y quieren, y donde tan bien se sintió siempre.
Recuerdo que cuando esperábamos la ambulancia, le pedí que se acostara y estuviera lo más cómodo posible. Papá se puso sus espejuelos y escogió, de entre todos sus libros, El Orlando de Virginia Woolf. Sobre su pecho quedó el libro abierto. Durante todo este tiempo me he dedicado a ordenar y clasificar la papelería que dejó. Poemas, prosas, cartas, documentos, fotos, etc. Labor que he alternado con el de la traducción, oficio que aprendí de él. He logrado que en Cuba se edite y reedite toda su obra, aunque todavía quedan textos pendientes por ver la luz, como es una selección de su correspondencia con mi madre y la publicación de algunas prosas y poemas inéditos y dispersos en periódicos y revistas. Pero faltaba algo que mi padre siempre quiso hacer. Era un trabajo que empezaba y dejaba. Yo lo ayudé en alguna que otra ocasión, pero nunca logramos, ni él ni yo, avanzar mucho. El 2 de julio del año pasado, y en una especie de regalo homenaje que quise hacerle por su cumpleaños 93, inicié de forma científica este trabajo, el inventario de su biblioteca. Libro a libro, con un plumero en la mano, un trapito para quitar el polvo y un pañuelo en la boca, comencé a anotar en una base de datos cada ejemplar. Autor, título, editorial, país, fecha de edición, estado de conservación del libro, ubicación de los estantes y observaciones. Es la información que decidí apuntar en mi flamante hoja de cálculo. Empecé por su inmensa y maravillosa colección de libros en inglés. Mi padre, como muchos saben, era un conocedor profundo de la literatura inglesa y norteamericana. Aprendió el inglés desde muy chiquito. Se lo enseñó su madre, mi abuela Berta, que había vivido de niña en Estados Unidos, pues sus padres se habían mudado a ese país con motivo de la guerra entre Cuba y España a finales del siglo XIX. Ahí están todos esos amigos que no pudo conocer, como nos dijo en la presentación de su libro de traducciones, Conversación con los difuntos. No solo son nuestros amigos aquellos a quienes vemos casi a diario, o en un de cuando en cuando, que es el siempre de toda una vida. Si la amistad, más que presencia, es compañía, también lo serán aquellos otros con quienes jamás pudimos conversar porque nos separan abismos de tiempo inexorable. Podría afirmar, aunque todavía me falta mucho para terminar este trabajo, que la biblioteca de mi padre consta de unos 4.000 volúmenes, entre sus libros en inglés y en español, que también son muchos. Chesterton, Dickens, Thomas Mann, Walter de la Mare, Dostoyevsky, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Lewis Carroll, Stevenson, Cervantes, Quevedo, Juan Ramón, Lorca, Azorín, Gómez de la Serna, Vallejo, Mistral, Borges, Paz y tantos escritores pueblan esos estantes con sus poemas, historias, cuentos, ensayos, biografías. En muchos de esos libros mi padre anotaba su nombre, la dirección de la casa donde vivía en esa época y la fecha. Tenía yo 5 años, pienso, cuando me tropiezo con alguna fecha de, por ejemplo, 1956, en Villa Berta, Arroyo Naranjo, nuestro paraíso perdido, jardín en el que mi padre creció y en el que después, años más tarde, vivimos sus 3 hijos hasta nuestra adolescencia. Y entonces, ese libro polvoriento, descolorido, achacoso y ya viejo, igual que yo, me transporta como llevada de la mano de Wells, Verne o Bradbury, amigos todos de papá, a nuestro jardín. Y me encuentro con mis hermanos, mis padres, mis abuelos, que ya se han ido, pero que ahí me aguardan, como si no hubiese pasado un solo día y estuviesen siempre allí, esperándome, acompañando. Cada vez que tomo uno de sus libros en mis manos, antes de abrirlo pienso, ¿qué me encontraré? Y ahí está el que compró con mi madre durante su viaje de luna de miel en Nueva York el 30 de julio de 1948. Belita luce su blusa de lunares, escribe papá. O aquel otro, fechado 30 de abril de 1941, que se corresponde con una anécdota escuchada muchas veces sobre la primera visita de mi madre a esa quinta, donde ella le pidió que quería que sus hijos crecieran y jugaran en ese lugar encantado y maravilloso donde él había sido tan feliz. Escribe mamá en el ejemplar de Reina María Rilke, Los sueños y otros relatos. A Eliseo, a los 3 meses de un día solo nuestro, en tu casa de Arroyo, de cuando eras niño,
donde yo hubiera querido ser tu compañera de toda la tarde y de todo el sueño. ¿Cuántas cosas me están contando esos libros? ¿Cuántas cosas me cuenta este libro? A los 3 meses de un día solo nuestro, escribe mi madre. ¿Qué habrá pasado ese 30 de enero de 1941? Solo de ellos, y que fueron a recordar al humilde pueblito de Arroyo Naranjo. ¿Qué soñaban los jóvenes que fueron Bella y Eliseo con solo 19 y 20 años, que había que decirlo así, con tanta solemnidad, y estamparlo en un libro de Rilke, uno de los escritores preferidos de mi padre? Y sigo anotando, libro a libro, viendo las pequeñas marcas que hacía, por ejemplo, en los índices de algunos de ellos. Así me va diciendo papá: estos son, mi hija, mis cuentos preferidos, léelos, te van a gustar. Y yo lo anoto todo en una pequeña libreta para que no se me olvide, para no perder nada de esa extraña y silenciosa conversación con mi padre. Son muchos los recuerdos que se me agolpan, como las penas en la vieja canción, al pensar en estos años transcurridos desde aquel triste martes en la linda calle Amores de la Ciudad de México. Ya no está mi madre, ya no están mis hermanos, fueron a reunirse con él en ese otro reino frágil, como dijo en uno de sus poemas. Me reconforta saber que a pesar de tanto tiempo, mi padre sigue siendo querido y recordado, no solo en Cuba, sino también en muchos otros países. En México se acaba de reeditar Conversación con los difuntos, y aquí en España, la tierra de su padre y de sus abuelos, lo conocen y veneran. Quiero agradecer a los jóvenes Claudio y Raúl del Centro de Arte Moderno de Madrid este precioso libro que hoy presentan y este homenaje, y agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, con esto termino con las palabras de Fefe de Diego, que mandó especialmente para esta ocasión. Y bueno, ahora Hilda Fuchs va a comenzar hablándonos un poco de Eliseo Diego, y luego intercalaremos la voz de ella, leyendo algunos textos en prosa y también algunos poemas, con algunos poemas leídos en la propia voz de Eliseo Diego. Muchas gracias. Bueno, este es un pequeñísimo resumen de un poco de su obra, un poco de su vida y de sus premios, para refrescarnos la memoria. Eliseo Diego, cuyo nombre completo es Eliseo Julio de Jesús de Diego Fernández Cuervo, nace un 2 de julio de 1920 en La Habana, Cuba. Constante, su padre, posee una mueblería, la Casa Borgoña. En 1926 viaja con su familia por Francia y Suiza. En repetidas ocasiones menciona este viaje a Francia como un momento clave en su formación poética. En 1928, a los 8 años, escribe sus primeros cuentos infantiles. En 1936 aparece como uno de los directores y bibliotecario del periódico mensual El Estudiante del Colegio La Luz, donde conoce a Cintio Vitier, hijo de Medardo Vitier, uno de los baluartes de la Fundación Intelectual Republicana de Cuba. Se editan en este año 2 números de la revista en las que aparecen, entre otros, artículos de Amado Nervo. Por estas fechas conoce a María Zambrano, quien imparte conferencias en la Universidad de La Habana. Eliseo Diego cursa sus estudios de segunda enseñanza, obteniendo el título de bachiller en Letras y Ciencias. Matricula en Derecho, carrera que abandona 2 años después, y se matriculan él y Bella, su futura esposa, en Pedagogía. En 1942 se publica el primer número de la revista Clavilenio, fundada por Cintio y el poeta Gastón Vaquero. En el primer número aparece Boabdil, prosa poética, primer texto de significativa importancia publicada por Eliseo. Tiene 22 años. En 1944 aparece el primer número de la revista Orígenes, dirigida por José Lezama Lima. Eliseo fue, junto con Gastón Vaquero, entre otros, uno de sus fundadores.
Esta revista publica 12 años después su último número. En 1946 publica su libro poético Divertimentos, en el 49 En la calzada de Jesús del Monte, en el 58 Por los extraños pueblos, El oscuro esplendor, Muestrario del mundo o Libro de las maravillas de Bolonia, Nombrar las cosas, Noticias de Quimera, Los días de tu vida, son títulos de una extensa obra. Ahora simplificaré un torrente de actividades de su fructífera vida. Fue inspector de inglés del Ministerio de Educación, viaja por Estados Unidos, imparte clase de literatura inglesa y norteamericana en la Casa de las Américas en La Habana, director del Departamento de Literatura y Narraciones Infantiles de la Biblioteca Nacional José Martí. Fue jurado del concurso literario de la Casa de las Américas, viaja a la Unión Soviética, redactor de la revista Unión, órgano de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEA. Conoce en La Habana a Gabriel García Márquez, con quien mantuvo una entrañable amistad. Premio Máximo Gorki en Moscú, visita Nicaragua y Bulgaria. Obtiene en 1982 el Premio de la Crítica. Imparte conferencia en universidades norteamericanas. Recibe la Orden Félix Varela de primer grado que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. En 1986 merece el Premio Nacional de Literatura por el conjunto de su obra. Viaja a Madrid, a México, Londres, Canadá, Colombia. En 1988 y 89 vuelven a otorgarle el Premio de la Crítica. En 1991 participa en un encuentro sobre literatura fantástica en el Escorial. En 1992 imparte una conferencia en la Residencia de Estudiantes en Madrid y realiza una lectura de sus poemas en la Universidad de Oviedo. En 1993 se le concede el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en México. En 1994, a los 74 años, fallece en México de un infarto. Octavio Paz dijo: solo le faltaba la muerte a Eliseo Diego para convertirse en leyenda de la literatura latinoamericana. Y él mismo dijo: mi nombre es Eliseo Diego, soy de oficio poeta, es decir, un pobre diablo a quien no le queda más remedio que escribir en renglones cortos que se llaman versos. Y lo hago no por vanidad o por deseo de brillar o qué sé yo, sino por necesidad, porque no me queda más remedio que escribir estas cosas que se llaman poemas. Descansa Eliseo Diego en el cementerio de Colón, en la ciudad de La Habana, muy cerca de la tumba de Lezama Lima. De En la calzada de Jesús del Monte, nostalgia de por la tarde, Abella. El que tenía costumbre de poner las manos sobre la mesa blanca junto al pan y el agua, traje rugoso de fervor y alpaca, y aquella su esperanza filial en los domingos, ya no conmueve nunca el suave pensamiento de la fronda con el doblado consejo de su paso, y el taciturno banco entre los álamos dormidos y aquel campito hirsuto a quien las lluvias respetaban. Que tedio los sepulta como la muerte a los ojos, que no los cruza nunca la bendición de unas palomas, que tengo que soñarlos, mi amiga, tan despacio como quien sueña un grave color que nunca viera, como quien sueña un sueño, y eso es todo. Porque quien vio jamás pasar al viejecillo de cándido sombrero bajo el puente ni al orador sagrado en la colina. Yo vi al lagarto de liviana sombra distraerse de pronto entre su sangre,
quedar inmóvil, sí, tumbado, pesando e incapaz de confundirse ya nunca con la tierra. El que tenía costumbre de cruzar las manos sobre la mesa blanca para mejor mirarnos, su mueca de morir cuando la he visto, su mueca parda. He visto al pez de indestructible púrpura en la mañana arde como criatura perpetua de la llama, olvida los trabajos mugrientos de su sangre, yace perfecto y la madera sagrada lo levanta. Pero ¿quién vio jamás el ruedo misterioso de tu falda mientras cortas las rosas en la tarde, ni el roce y la tristeza de la lluvia como un ajeno llanto por mi cara? Porque ¿quién vio jamás las cosas que yo amo? Este cuento se titula Del objeto cualquiera. Un ciego de nacimiento tropezó, por casualidad, con cierto objeto que llegó a ser su única posesión sobre la tierra. No pudo nunca saber qué cosa fuese, pero le bastaba que sus dedos lo tocasen en un punto y a partir de este principio recorriesen el maravilloso nacer las formas unas de otras en sucesivos regalos de increíble gracia. Pero en realidad no le bastaba, porque la parte que sabía no era más que la sed de lo perdido, y comprendiendo que jamás llegaría a poseerlo enteramente, lo regaló a un sordo, amigo suyo de la infancia, que lo visitó por casualidad una tarde. ¡Qué hermosas muchachas!, vociferó el sordo. ¿Qué muchachas?, gritó el ciego. ¡Esas!, aulló el sordo, señalando el objeto. Al fin comprendió que no se entendería nunca de aquel modo y le puso al ciego el objeto entre las manos. El ciego repasó el peso familiar de las formas. «Ah, sí, las muchachas», murmuró y se las regaló al sordo. El sordo se las llevó a casa. Eran 3 muchachas cogidas de las manos. Gráciles e infinitas respondíanse las líneas de los cabellos, los brazos y los mantos. Eran de marfil casi transparente. Vetas de lumbre atravesábanlas por dentro. El sordo, cuyos ojos eran de águila, sorprendió en el pedestal un resorte. Al apretarlo, comenzaron a danzar las doncellas. Pero luego el sordo comprendió que jamás llegaría a poseerlas enteramente y regaló las 3 danzantes a un amigo que vino a visitarlo. ¡Qué hermosa música!, dijo el hombre señalando a las doncellas. ¿Cómo?, dijo el sordo. «La música de la danza», explicó el hombre. «Sí», dijo el sordo, «música entendí, pero no sabía que la hubiese», y regaló al hombre las 3 danzantes. El hombre se las llevó a la casa. Era la música como el soplar del viento en las cañas, agonizaba y nacía de sí misma, y su figura eran las 3 danzantes. Maravillado, el hombre contemplaba la perfecta unidad de la figura, la música y la danza. Pero luego comprendió que jamás llegaría a poseerlas enteramente y las regaló a un sabio que vino a visitarlo. «Las 3 gracias», exclamó el sabio. «¿Sabe usted lo que tiene? Son las 3 gracias que hizo Balduino para la hija del duque de Borgoña». El hombre comprendió que aquellos eran los nombres del misterioso apartamiento que había en los rostros de las danzantes. «Usted piensa en ellas», confirmó señalándolas. Y el sabio se llevó las 3 gracias a su casa.
Allí, encerrado en su gabinete, las hacía danzar y les pensaba en voz alta los nombres verdaderos, las secretas relaciones de sus cuerpos en la danza, y de la danza y los sonidos el mágico nacimiento de sus cuerpos, hijos de la divinidad y el amor del artesano. Pero a poco murió el sabio, llevándose la angustiosa sensación de que jamás, por mucho que viviese, las poseería enteramente. Su ignorante familia vendió las 3 gracias a un anticuario, no menos ignorante, que las abandonó en el escaparate de los juguetes. Allí las vio un niño cierta noche. Con la nariz pegada al vidrio se estuvo largo tiempo, amargo porque jamás las tendría. Así había de ser, porque a poco de marcharse el niño a su casa, un incendio devoró la tienda, y en la tienda las gracias. Esa noche el niño las soñó al dormirse, y fueron suyas, enteras, eternas. Por los extraños pueblos, bajo los astros. Es así que la casa deshabitada por la tarde suena de pronto como el cordaje de un barco. Vibran a solas los cristales vacíos, la penumbra quisiera conmovernos, y el animal pequeño, el de lustrosa piel en los rincones, trémulo huye como siempre a los altos distantes. Es aquí donde decíamos qué tiempo maldito hace debajo de los álamos. Suerte que vino usted a tiempo. Buenas tardes, oh padre, qué mala noche, qué buen día siempre. Aquí en el umbral que los nortes menudos de las puertas asuelan de gris y leve polvo. Alguno de nosotros, los de casa, debe vestir los pesarosos, los oscuros ropajes del sacrificio para decir: aquí esperaba, y aquí cosía mamá sus misteriosas telas blancas, y aquí entró aquel día el tímido lagarto, y aquí la mosca extraña que zumbaba, y aquí la sombra y los cubiertos, y aquí el fuego, y aquí el agua. Porque llega una hora en que todas las casas se despueblan de sus ruidos mortales, y las vidrieras son frías como esos invernaderos desolados, lisos ojos de muerto, que nadie supo nunca dónde quedan. Es preciso que alguno de nosotros venga y diga: los cubiertos de casa, ¿qué se hicieron? Alguien sin duda los ha robado. Grave silencio sobre mi hombro descansa como el peso conmovedor de una muchacha sollozante. Es así que ahora todo nos falta. Si alguien nos ofreciera un poco de café nos salvábamos, porque la casa deshabitada es adusta como la justicia del fin, y el viento que pasea por los altos no es sino el viento. Las estancias no son más que las estancias de la casa vacía, y es como si no hubiese venido nadie, como si nadie mirase los recintos del hombre bajo los astros. De las hermanas. Eran 3 viejecitas dulcemente locas que vivían en una casita pintada de blanco al extremo del pueblo. Tenían en la sala un largo tapiz que no era un tapiz, sino sus fibras esenciales, como si dijésemos el esqueleto del tapiz. Y con sus pulcras tijeras plateadas cortaban de vez en cuando uno de los hilos, o a lo mejor agregaban uno, rojo o blanco, según les pareciese. El señor Beranes, el médico del pueblo, las visitaba los viernes, tomaba una taza de café con ellas y les recetaba esta loción o la otra. ¿Qué hace mi vieja?, preguntaba el doctísimo señor Beranes, sonriendo cuando cualquiera de las 3 se levantaba de pronto acercándose pasito a pasito al tapiz con las tijeras. «Ay», contestaba una de las otras,
¿Qué ha de hacer? Sino que le llegó la hora al pobre obispo de Valencia, porque las 3 viejecitas tenían la ilusión de que ellas eran las 3 parcas. Con lo que el doctor Beranes reía gustosamente de tanta inocencia. Pero un viernes las viejecitas le atendieron con solicitud extremada. El café era más oloroso que nunca y para la cabeza le dieron un cojincito bordado. Parecían preocupadas y no hablaban con la animación de costumbre. A las 6:30 una de ellas hizo ademán de levantarse. «No puedo», suspiró recostándose de nuevo y señalando a la mayor agregó: «Tendrás que ser tú, Ana María». Y la mayor, mirando tristemente al perplejo señor Beranes, fue suave a la tela y con las pulcras tijeras cortó un hilo grueso, dorado, bonachón. La cabeza de Beranes cayó enseguida al pecho, como un peso muerto. Después dijeron que las viejecitas en su locura habían envenenado el café, pero se mudaron a otro pueblo antes que empezasen las sospechas y no hubo modo de encontrarlas. De El libro de las maravillas de Bolonia, las herramientas todas del hombre. Estas son todas las herramientas de este mundo. Las herramientas todas que el hombre hizo para afianzarse bien en este mundo. Estas son las navajas de filo exacto con que se afeita al tiempo. Y estas las tijeras para cortar los paños, para cortar los hipogrifos y las flores y cortar las máscaras y todas las tramas y en fin, para cortar la vida misma del hombre, que es un hilo. Estas son las sierras y serruchos, también cuchillos sin duda, pero imaginados de tal modo que los propios defectos del borde sirvan al propósito. Y esta es una cuchara que alude a los principios y a las postrimerías y en resumen al incalificable desvalimiento del hombre. Este es un fuelle para atizar el fuego que sirve para animar al hierro que sirve para hacer el hacha con que se ciega la generosa testa del hombre. Este es un compás que mide la belleza justa para que no rebose y quiebre y le deshaga el humilde corazón al hombre. Y esta es una paleta de albañil con que se allegan los materiales necesarios para que sea feliz y se resguarde de todo daño. Estas son unas pesas, llaves, cortaplumas y anteojos, si es que lo son, que no se sabe, que en realidad no sirven para nada sino para establecer de una vez para siempre la sólida posición del hombre. Estas son unas gafas que se han de usar para mirar si se ha hecho ya lo imaginable, lo previsible, simple e imposible para tratar de asegurar las herramientas todas del hombre. Y este, en fin, es el mortero al que fiamos el menjurje con que uniremos los pedazos, trizas, minucias y despojos, si es que a las últimas y a tiempo, si es que a las tontas y a las locas, si es que a ciegas y al fin no aprendemos a usar, amansar, dulcificar y manejar las herramientas todas del hombre. Prosa. Cangrejos. Miles de cangrejos, torpes y repugnantemente livianos, van llenando el camino. Miles de cangrejos, mudos y groseramente metálicos, agitándose como la demencia. Miles de cangrejos, simples y espantosamente vivos, burlándose uniforme de la suerte. Miles de cangrejos. Versiones. La muerte es esa pequeña jarra con flores pintadas a mano que hay en todas las casas y que uno jamás se detiene a ver.
La muerte es ese pequeño animal que ha cruzado en el patio y del que nos consuela la ilusión sentida como un soplo de que es solo el gato de la casa, el gato de costumbre, el gato que ha cruzado y el que ya no volveremos a ver. La muerte es ese amigo que aparece en las fotografías de la familia, discretamente a un lado, y al que nadie acertó nunca a reconocer. La muerte, en fin, es esa mancha en el muro que una tarde hemos mirado sin saberlo con un poco de terror. De el oscuro esplendor. El oscuro esplendor. Fuera el niño con unas pocas piedras inocentes en el cantero gastado y roto como paño de vieja. Yo pregunto, ¿qué irremediable catástrofe separa sus manos de mi frente de arena, su boca de mis ojos impasibles? Y suplico al menudo Señor que sabe conmover la tranquila tristeza de las flores, la sagrada costumbre de los árboles dormidos. Sin quererlo, el niño distraídamente solitario empuja la domada furia de las cosas, olvidando el oscuro esplendor que me ciega y él desdeña. La esfinge. Su trabajo era el de vigilar el jardín todo el año. Tenía los ojos azules el viejo, el cuerpo frágil, el pelo sencillo. Por la mañana cortaba la hierba con la máquina. El rumor de la máquina y el aroma de las hierbas entraban en los cuartos vacíos, en la sala y en los confusos corredores. A veces estaba largo rato inmóvil en un sitio cualquiera apoyado en el rastrillo. Conoció todas las regiones del jardín sombrío y supo que doblar el recodo de un seto puede ser el viaje más lejano. Las lluvias y la luna rodaron sobre sus hombros y lo mismo que los años frágiles. La ruina de los altos pinos y la muerte de las pocas vicarias apenas lograron rozar su indiferencia. Él vivía en el jardín como la esfinge. Estaba en el jardín, sencillamente. El oscuro esplendor. Todas las tardes, las benditas, las ilusorias tardes, mi padre compra avance, testamentos de ceniza, minucias de la caducidad. En el crepúsculo crujen las grandes hojas tontas que solo mi padre maneja con esa desolada sagacidad. La sombra se está estirando como un gato a sus pies. Luego salta y con su mustio lomo roza la mala suerte del país. A oscuras se va quedando todo y hasta callan allá en el fondo los cubiertos voraces de conversación. Y solo arde el espacio cándido, la página en que mi padre a solas viene a ser el sacro corazón de lo fugaz. El taller del zapatero. En toda ciudad existe una calle en la cual, si uno está atento, hallará cierta tienda muy antigua. El recinto es pequeño y tan oscuro que su techo se hunde en sombras. En una de las paredes habrá una litografía casi indescifrable, un almanaque tal vez o alguna estampa sagrada. Cerca del umbral hay siempre un mostrador muy bajo. En mi ciudad y el pueblo donde vivo está pintado de anil, y sobre él se ve la fatiga, se ve la materia,
se ven los años de las cosas en que allí trafican. Y en una puertecilla que hay en el fondo, si está uno atento, podrá ver al dueño, soportando su delantal enorme, en un mano el martillo esbelto y eternamente velado su rostro en la penumbra. La penumbra. La casa es pequeña, de madera verde, con un corredor airoso rodeándola en cada una de sus 2 pisos. Tiene delante un jardincillo en ruinas y aún la alcanza desde la carretera la sombra de los grandes árboles de la colonia. Maud es la jamaicana regia de túnico nevado que cuida la casa. Los dueños no vienen nunca. Apenas se sabe de Maud viendo los cristales con sus visillos pulcros, eternamente cerrados contra el polvo. Cierta tarde, un niño cruza solo a la casa pequeña y pega su cara a los cristales. Allí dentro todo está quieto, aunque afuera el aire mueve los grandes árboles de la colonia. Y de pronto el niño ha huido, porque ha visto abrirse una puerta allí en el mundo de vidrio y la mano dorada de Maud, la jamaicana regia, sobre el pomo dorado de la puerta. Ve el oscuro esplendor en esta sola, en esta única tarde. El león ha comido, el tigre ha comido, el elefante inmenso como la paz ha comido. El camello ha bebido, la cebra se ha dormido y el mono viejo tiene su sitio en el asombro. Mira, pero el perro que vino alentando su asolo no ha tenido sitio en el hambre, sitio en el sueño, sitio en el asombro. Y es la criatura que amamos, escogemos, nombramos, en esta sola, en esta única tarde, oh hijo mío. Del viejecito negro de los velorios. Es el viejecito negro de los velorios, el que se sienta a un rincón, el paraguas enorme entre las piernas, el sombrero hongo sobre el puño del paraguas, la cara tan compuesta y melancólica que es la imagen de la oficial tristeza. A quien nadie pregunta con quién ha venido, porque se supone siempre que es el amigo del otro y porque armoniza tan bien con el dolor de la casa aquella su antigua y espléndida tristeza. Y si le dan café, lo toma suspirando pesaroso, como dolido de que el muerto no participe también en el pisco labis. Y si no le dan, se está callado y tranquilo entre las coronas, hecho un cirio de repuesto. Y cuando desaguasan la noche de entre el aire, quedando apenas sus últimos pozos y echando en su sitio las primeras cenizas del alba, el viejecito se escurre entre los asistentes, sube a la puerta el cuello de su saco, se pierde luego al cabo de la calle, sepultado bajo los copos cenicientos de la madrugada. Y nadie lo recuerda luego al viejecito invisible de los velorios. En todos ha estado, vestido de distintas trazas, desde el principio del mundo, y en todos estará hasta que le toque velar la tierra calva, muerta de su vejez y de la enfermedad de sus grandes huesos. Es más, por selva oscura, un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo, cuando ya todos se han ido
y cruje afuera el hondo bosque. Un poema no es más que unas palabras que uno ha querido y cambian de sitio con el tiempo y ya no son más que una mancha, una esperanza indecible. Un poema no es más que la felicidad y una conversación en la penumbra, que todo cuanto se ha ido y ya es silencio. Poesías. Tú te inclinas despacio a la tristeza. Tú te inclinas despacio a la tristeza como te inclinas al botón y al hilo. Tus hijos han salido. En el despacho el viento mece unos viejos papeles. Cae la ciega penumbra del suburbio por la estrecha ventana y va tocando tus cabellos lejanos, tu vestido. Cae la ciega penumbra, se apresura el gato uranio en el revés de todo. Con tus hilos oscuros por la calma de tu cuarto remoto, ¿quién te ha visto ir haciendo la vida? Tú estás sola. Mientras me limpio hoy jueves los zapatos a la luz de la lámpara y las hojas susurran en el patio sus consejas, sé que habrá un tiempo en que por fin olvide si fue jueves y abril o un lunes lívido de aquel febrero pródigo en angustias y que no importa cuándo fue ni dónde. Pero es que hoy, martes, mi familia duerme tan dulce y tan serena en torno mío que limpiar los zapatos es mi modo de saber que estoy siendo a pleno gusto este viernes o sábado sin término lo que soy sin fatiga ni premuras en un mes que bendigo no sé dónde. De el oscuro esplendor, tú te inclinas despacio a la tristeza. Tú te inclinas despacio a la tristeza como te inclinas al botón y al hilo. Tus hijos han salido. En el despacho el viento mece unos papeles viejos. Cae la ciega penumbra del suburbio por la estrecha ventana y va tocando tus cabellos lejanos, tu vestido. Cae la ciega penumbra, se apresura el gato huraño en el revés de todo. Con tus hilos oscuros, por la calma de tu cuarto remoto, ¿quién te ha visto ir haciendo la vida? Tú estás sola. Cose o habla. Tu conversación tenía la fidelidad apacible de las telas que te he visto coser de tarde a tarde, sentada justamente a la profunda orilla de la brisa. Las paredes, añiles como el tiempo, las plateadas cazuelas, te sirvieron lo mismo que la luz antigua de la luna, para la sorda caverna que tus días ahondan. ¿Cómo? ¿Desde cuándo estás así en tu sitio? Coses o hablas con un rumor confuso, inmemorial, que apenas rozan las sandalias adornadas con minuciosa letra, el cascabel de la púrpura o el pie inmensamente desnudo. Y yo alababa las blancas telas en tu falda, la tranquila dureza de tus manos, mi señora, mientras tú, sonriendo en el silencio, repasas los poderosos hilos de la sombra. Significados. ¿Qué significa oler? ¿A qué lenguaje pertenece el picor de la cebolla, siempre aludiendo a más? Y la fragancia de amanecer de toda fruta, ¿qué misteriosa promesa nos esconde que no agota el sabor?
¿Y qué nos dice el coro en pleno del café magnífico tronando en la tiniebla? Y la ternura con que se acerca al corazón la rosa, qué consuelo nos trae. ¿De qué amor habla la picuala en aromas anhelantes? Y si la humilde hierba nos bendice con su aliento final, ¿por qué nos odian los lívidos desechos acosándonos con sórdidos hedores, con nefastos halagos de terror? ¿Huele el abismo de la noche a vacío? La remota flor en ascuas que irrumpe en la negrura total de lo exterior, ¿con qué perfume de vértigos nos llama? Pero aquí, sobre el mantel, en el silencio blanco de sus fibras sagradas, una voz con suave terquedad está insistiendo desde la entraña cándida del pan que no hay por qué ni puede haberlo, que todo al fin está muy bien. Pero su corazón. La conversación en Moscú, la voz oficial del chofer pregunta, o del amigo intérprete, las suertes del manejar en Cuba. Luego, y por su idioma fuerte se tiende un velo, apunta más alto, y a ese juego terriblemente serio de las cosas en que nos va la vida a los cubanos. Amigo, ahora sí rozas mi corazón. Te doy la mano y en dos miradas breves, afanosas, hablamos hondamente como hermanos. El último cuento de los terribles inocentes. Vivía en una buhardilla y era diariamente feliz. La buhardilla tenía una ventana de vidrios gruesos, como el ojo sabio e irónico de un anciano que a la vuelta de tanto amable zapato viejo se hubiese aficionado al agridulce zumo de sus años. Sentado a su ventana, miraba la extensión rojo desierta de la azotea y más abajo las chimeneas de las otras casas negras, frágiles, con sus importantes caperuzas que acostumbraban echar con él una pipa de cuando en cuando. Tranquilos, sosegados, expelían todos a un tiempo el humo gris, y entonces era un gusto ver, arropado al fin en el humo, el aire. Sentado a la ventana decía: soy la pupila de la casa. Pero ¿quién que vive en una buhardilla no es poeta? Había allí cosas, no la mesa, sino el modo de pesar la mesa con sus desvencijadas patas sobre el suelo, rozando al mismo tiempo el barro de la pared y ardiendo con luz propia en infinitas calidades de lumbre, según que la encarnase una u otra hora, relaciones, cosas, en fin, que pedían con verdadera urgencia que se les inventase un nombre. ¡Ay, y qué tensa y regocijada quietud hubo el día en que apareció la primera hoja en blanco y el nuevo poeta hundió por primera vez la pluma en el tintero! Un candelabro roto sobre el lavabo pareció que se empinase y no bastaba la brisa a justificar la inquietud del sillón viejo. Hasta la ventana pareció que mirase hacia adentro con extraña esperanza. Tiernamente le escuchaban los nombres que iba descubriéndoles, procuraban ayudarle, no permitiendo que tropezase con sus esquinas agrias, acallando como podían esos roncos quejidos que a las madrugadas, cuando agoniza la luna, el frío les arranca. Hasta una tarde en que paseaba la azotea y se acercó demasiado al borde, el muro bajo se las compuso para adivinarle el traspiés último y contenerlo a tiempo.
pero de pronto se acostumbraron a oírlo y ya se impacientaban cuando dejaba su trabajo. Cierto mediodía en que quiso salir por fresco a la azotea, se atoró y por poco se ahoga entre el humo que una de las chimeneas le sopló poderosamente en la cara. Hubo una noche en que la hoja permaneció obstinadamente blanca. Al día siguiente fue igual y al otro igual. Ya, el continuado esfuerzo de antes lo traía flaco y débil, y al tercer día, luego de un desesperado argüir, le dio un mareo y cayó desgarrándose la frente con el filo de la mesa. Durmió mal, golpeadas las sienes de rabiosos crujidos, de pesados frotes entre la sombra. A la madrugada se despertó temblando. Tenía la sensación de que alguien lo miraba. Al centro de los cristales empolvados y ahora negros de la ventana, aparecía la amarilla pupila con un helado resplandor fijo. Como un último recurso, habló de sí mismo durante 7 días. Pareció que lo escuchaban con interés al principio, luego distraídamente. Al séptimo le interrumpió un ruido fuerte. La ventana se había abierto de un golpe. La casa toda bostezaba. Resignadamente comprendió que había llegado al fin de sí, dejó la pluma inútil y salió a la azotea. El chirrido funéreo de sus zapatos le advirtió demasiado tarde. Se habían aburrido de él y se despeñaba a la calle.